Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Si tienen ahí sus Biblias a la mano, en Romanos capítulo 8. Y vamos a darle lectura al pasaje principal de este mensaje. Romanos 8, 26 y 27. Y después les invito a orar porque el Señor nos ayude a comprender lo que Él tiene hoy para nuestras vidas. Dice la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, desde el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, yo te ruego hoy en esta mañana que hables a nuestras vidas con lo que tú tienes el día de hoy. También ruego por cada uno de mis hermanos y bueno, aunque este medio parece un poco extraño y no hay la oportunidad de congregarnos, sabemos que somos en un solo espíritu, adorándote como iglesia, mi Señor, deseando escuchar tu palabra, glorificarte y también aplicarla a nuestras vidas. Háblanos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, ¿por qué este tema? ¿Por qué las implicaciones de la intercesión del Espíritu Santo en nosotros? Creo que muchas veces no nos damos cuenta de las implicaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque justamente en este proceso de seguir conociendo al Señor en nuestra vida cristiana, nos enfocamos en muchas cosas de este mundo y pareciera que las cosas de este mundo nos desenfocan de la realidad. Déjenme introducirme con algunas preguntas acerca de cómo nos sentimos muchas veces en esta vida cristiana. Y yo les pido que ustedes reflexionen en su corazón, que ustedes en verdad deseen contestar con sinceridad en su corazón, cada uno examinando su corazón delante del Señor y su palabra. Dice, como creyentes, ¿alguna vez nos hemos sentido solos? ¿Alguna vez hemos sentido que hay dolor en nuestras vidas, ansiedad, tristeza, una gran depresión? ¿Nos hemos sentido sin amor por parte de las personas que dicen creer en el Señor Jesús? O mucho peor, tal vez hemos sentido frialdad de aquellas personas que dicen creer en el Señor. Hemos sentido juicio y falta de misericordia hacia nuestras vidas. Hemos deseado tirar la toalla muchas veces en nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en el trabajo. O también nos hemos sentido traicionados, nos han traicionado familia, amigos, o tal vez mucho peor, algún hermano de la iglesia. ¿Por qué les comento esto, mis hermanos? Porque es la realidad. No somos perfectos. Esta vida no es perfecta. Pero en el Señor hay implicaciones que nos ayudan a contestar a estas preguntas y también muchas veces a lidiar con esas situaciones de la vida, como el dolor, la tristeza, la traición, el sentirnos solos, el querer tirar la toalla. Miren, mis hermanos, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 8, viene hablando acerca de Dios y el Espíritu Santo y cómo vivir conforme con Él. Él habla de temas como vivir en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu, andar en el Espíritu, ocuparse en el Espíritu. También habla sobre la vivificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. También habla de su dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la libertad del Espíritu Santo, del testimonio del Espíritu Santo y de las primicias del Espíritu Santo que somos nosotros. Y bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo habla de tantos temas del Espíritu Santo que creo que muchas veces el último tema que habla del Espíritu Santo no lo hemos estudiado a fondo, no lo hemos comprendido a fondo y no hemos comprendido las implicaciones que esto tiene en nuestra vida. ¿Qué implicaciones tiene que Dios, el Espíritu Santo, interceda por nosotros? Bueno,
tiene la primera implicación, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Por eso yo preguntaba, ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido traicionado? ¿Alguna vez has querido tirar la toalla? Y bueno, Dios es fiel. Y eso lo demuestra con la intercesión del Espíritu Santo. Y tú dirías, qué tema tan complicado o qué tema tan básico, ¿no? Pero vayamos a ver las implicaciones, mis hermanos. La implicación que el Espíritu Santo interceda por nuestras vidas tiene el único propósito de glorificar su nombre a través de un atributo particular que beneficia nuestras vidas, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Dice Juan, capítulo 16, verso 7, no lo busque, yo se lo leo aquí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si se fuese, os los enviaré. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo a sus discípulos primeramente, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si no, ¿cómo les podré enviar al Consolador? Y bueno, nosotros entendemos que era necesario que sucediera así, era necesario. Pero imagínense el sentimiento y el sentir de los discípulos en ese momento. Nuestro maestro nos va a dejar. Durante 3 años había estado enseñándoles, mostrándoles la perspectiva del reino de los cielos, dándoles un propósito mayor que el que ellos tenían, llevándolos a ver la gloria del Padre. Y un día el Señor dice, me tengo que ir, me tengo que ir. Y el sentimiento de los discípulos, quiero pensar que era un sentimiento de dolor, un sentimiento de confusión, un sentimiento o un sentir tal vez de esto no está bien. ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué nos dejas? Pero Jesucristo dice, les conviene, les conviene. Y creo que esas palabras aún retumban en nuestras vidas. Nos ha convenido que el Señor haya marchado, ascendido a los cielos. Y entonces en nuestra vida tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Dice Juan 16, más adelante, verso 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que vendrán. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Parece un trabalenguas, pero justamente Jesucristo está hablando de la importancia que tiene el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, en el sentido que Él en verdad nos guía a las palabras de Jesucristo. Los apóstoles no iban a estar abandonados. Él les iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado casi durante 3 años, ¿no? Y entonces dice que el Espíritu Santo enseñará lo que Jesucristo les dijo, porque Jesucristo toma las cosas del Padre y esas cosas también son de Él. De tal manera que toda la Trinidad está envuelta a enseñarnos la verdad, a guiarnos en la verdad, para entonces glorificar a aquel que es la verdad, a Jesucristo. La implicación, mis hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, interceda por nosotros, es que Él es fiel. No nos ha dejado. No nos ha dejado. Entonces tenemos que comprender que nuestra esperanza, nuestro fundamento, la práctica de nuestra vida no se fundamenta y no se basa y no descansa en el hecho de que la gente esté con nosotros. No descansa en el hecho de que la gente nos sea fiel. No descansa en el hecho de que nos congreguemos todos los domingos, todos juntos, uno a 30 centímetros del otro. No descansa en eso. Por eso, la iglesia sigue siendo iglesia, aún a pesar de una contingencia, aún a pesar de que no estamos todos reunidos bajo un mismo techo. Estamos reunidos en el Espíritu Santo. En eso consiste, en la verdad que el Señor Jesucristo nos dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, porque Él tomará de lo mío y yo tomo lo que es de mi Padre, porque es mío y Él los guiará a toda la verdad, porque Jesucristo dijo que Él es la verdad. En eso descansa nuestra esperanza, mis hermanos. Descansa en la fidelidad de Dios en nuestras vidas.
Y si no lo hemos podido comprender, es justamente por esto, porque no estamos siendo dirigidos completamente por el Espíritu de verdad, porque el Espíritu de verdad nos recuerda a Jesucristo y el Jesucristo nos recuerda la enseñanza y la gloria del Padre. Entonces pongámonos a reflexionar cómo me siento hoy en día, cómo está mi corazón, con esperanza o mi corazón se siente triste, deprimido, asolado, traicionado por no tener mi esperanza donde la tengo que tener. Otra implicación de este pasaje, mis hermanos, es importante. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y esta palabra importante, de igual manera, viene hilando dos temas anteriores. Viene hilando que la creación gime a una por la redención de los hijos de Dios. Y también que los hijos de Dios gemimos espiritualmente por ver nuestra redención completa. ¿Y qué es esto? El apóstol Pablo dice que la creación fue sujeta a vanidad cuando nosotros caímos. Fue maldita por nuestra causa. La creación no tuvo nada que ver. Pero justamente como gobernadores, como reyes de la creación, cuando el Señor nos creó, la creación fue sujeta por nuestro pecado. Y esa creación gime a una deseando ver que los hijos de Dios sean liberados totalmente del poder del pecado. La creación desea ver la libertad de los hijos de Dios y ruega a su Creador por ello. Y no solamente eso, dice que todos los hijos de Dios también gemimos por ver nuestra redención completa. Y eso es importante, mis hermanos. Aquí el apóstol Pablo habla de un aspecto espiritual del cuerpo en general de la iglesia de Cristo. Pero de manera particular, preguntémonos, ¿en verdad yo deseo y gimo? ¿En verdad mi corazón se apasiona por ver ese día glorioso en el cual seré libertado totalmente de este cuerpo de corrupción? Mis hermanos, ¿cuánto estás harto de tu pecado? ¿Cuánto estás harto, tal vez, de tu hábito pecaminoso, de tus luchas, de tus tentaciones? ¿Cuánto tú estás hastiado de ofender y lastimar al Señor cuando no resistes la tentación? ¿Cuándo fue la última vez que tú derramaste tu corazón por decir, Señor, ya ven, ya no puedo más? Ya no puedo más con estas cosas del mundo, ya no puedo más con mi pecado, ya no puedo con las tribulaciones que cada día soporta mi corazón. Ya no puedo ver más la maldad de este mundo. Y mis hermanos, todo esto es claro y evidente cuando ya no deseamos el pecado en nuestras vidas, cuando hemos probado, hemos visto, nos hemos deleitado en la gloria y en la santidad de Cristo. Mis hermanos, decía Charles Spurgeon, si no me equivoco, que hasta que no te sepa amargo tu pecado, no te sabrá dulce Cristo. Y esa es una realidad de nuestras vidas. Si el pecado no sabe amargo en nuestras vidas, no queremos lo dulce que es Cristo. Tenemos un bebé chiquito, por ejemplo. Si tú le das a tomar jugo de betabel a comparación de una coca bien helada, adivina qué va a querer el bebé. El bebé va a querer Coca-Cola, no va a querer jugo de betabel. A mí en lo particular no me gusta el betabel, no me gusta. Nadita, me dan ganas de vomitar. Mis hermanos, pues es así en nuestra vida cristiana. Cuando hemos comprendido el dolor, la miseria, lo asqueroso, lo abominable del pecado en comparación de lo dulce de Cristo, no queremos ya más el pecado en nuestra vida. Ya no lo queremos en nuestra vida. Y entonces hay un deseo en nuestro corazón por decir, Señor, ya ven. Señor, ya quiero verte mucho más de lo que te veo todos los días en mi devocional. Mucho más que cuando te veo, cuando te glorifico, cuando escucho tu palabra. Señor, ya ven. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Deseando la santidad del Señor o tal vez jugando con el pecado? Sobreviviendo en la vida espiritual.
Tal vez solamente una que otra prédica en internet cada 15 días. O tal vez la lectura del versículo del día a través del celular, pero sin tener una relación cercana con Dios. Mis queridos hermanos, ¿en verdad nuestro corazón gime por desear ver la gloria de Cristo? Porque esa es una realidad que la palabra de Dios dice, hablando de la generalidad de la iglesia. Los hijos de Dios gimen por ver la redención absoluta de sus almas, de su cuerpo, mis hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y porque Dios es fiel, nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí viene diciendo que la debilidad es no pedir como conviene. Pero yo estoy seguro que el apóstol Pablo no solamente está hablando de esta debilidad, sino la debilidad general del creyente. La debilidad al estar luchando todavía con nuestro pecado, con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa, aún que tenemos. Mis hermanos, es cierto y es una verdad gloriosa. El Señor nos ha hecho libres totalmente del pecado. El Señor nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del pecado. Y tenemos que luchar todos los días en dependencia del Espíritu por vivir en la libertad que el Señor nos ha dado. Es cierto, aún hay pecado y aún luchamos todos los días, pero ya no somos más esclavos del pecado por la redención del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces pensemos, mis hermanos, pensemos, ¿qué debilidad tengo? ¿Cuál sé que es esa debilidad por la cual estoy luchando? ¿Acaso ya le puse esa debilidad delante del trono de gracia del Señor? ¿Acaso estoy consciente de mi debilidad para no estar cayendo una y otra vez y así glorificar a mi Dios? Bendito sea Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Y Él entonces pide como nos conviene. Verso 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces aquí la otra pregunta, la otra implicación que Dios el Espíritu Santo intercede en nuestras vidas es, ¿cómo estoy pidiendo? ¿Qué estoy pidiendo? Dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mis hermanos, ¿cuáles son las peticiones de nuestro corazón? ¿Cuáles son los deleites de nuestro corazón? Eso dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son los deleites de tu corazón? Miren, muchas veces el deleite de muchos corazones es el dinero, es la comodidad, es el entretenimiento, es la salud, es la seguridad financiera, es la seguridad laboral, es la seguridad social. Tal vez es ver una buena política, ver un buen presidente, ver que nuestra nación crece todos los días. O tal vez nuestro deleite es simplemente tener una bonita familia, un bonito matrimonio, que tus hijos obedezcan. Digo, muchas cosas de ellas no son malas, pero ¿cuál es el deleite en sí mismo? ¿La gloria del hombre o la gloria de Dios en nuestras vidas? Mis hermanos, ¿cuál era el deleite del rey David? La gloria de nuestro Dios. ¿Cuál era el deleite del apóstol Pablo? La gloria de Dios. ¿Cuál era el deleite de nuestro Señor Jesucristo? Glorificar a su Padre, obedecer a su Padre, amar a su Padre, dar las evidencias del poder de su Padre, hablar del mensaje de su Padre, hablar el mensaje del reino de los cielos.
¿Cuál es nuestro deleite último en esta vida? Tu pensamiento todo el día está pensando cuánto ganar, qué negocio, cómo no me va a ir mal. Tal vez los pensamientos de tu corazón es que no me enferme de coronavirus, que no me vaya a enfermar porque me muero. ¿Cuál es el deleite de nuestra vida? Dios y su reino, la visión del reino de los cielos, las cosas de arriba o las cosas del mundo, que son pasajeras, en donde el hollín y la polilla corrompen. O nuestro deleite es invertir en el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro mayor deleite? ¿Qué estamos pidiendo? Pues aquí dice, mis hermanos, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son los deleites de nuestro corazón? Dice Santiago 4, 2 y 3, reforzando las palabras del apóstol Pablo al decir que no sabemos pedir, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mis hermanos, si nuestros deleites son las cosas del mundo, no habrá una contestación del Señor. Por supuesto, el Señor nos ama tanto para no darnos lo que nuestro corazón pecaminoso desea. Dios no nos va a dar lo que nos hace daño. Dios no nos va a dar lo que nos aleja de Él. Dios no nos va a dar lo que quiere atesorar nuestro corazón en un corazón malvado. Deleitémonos en Jehová. ¿Cómo estamos pidiendo? El apóstol Pablo dice que no sabemos pedir como conviene. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Es abominable. Es la realidad, mis hermanos. Sabemos que hay una relación por la sangre de Jesucristo cuando hemos ido en fe y en arrepentimiento a la cruz del Calvario, a Jesucristo, a su gracia. Pero ciertamente la comunicación se ve afectada cuando hay pecado en nuestra vida. El que aparta su oído para no oír la ley de Jehová, su oración también es abominable. Mis hermanos, convencido estoy que el creyente aún sigue en la lucha en contra de su pecado. Pero la única manera de ir al Señor cuando le hemos fallado es justamente para arrepentirnos y confesar nuestro pecado y hallar oportuno socorro en el trono de gracia. Pero nunca para ir con Él cuando no hay cosas que no hemos, cuando hay cosas que no hemos confesado delante de nuestro Dios. ¿Hay pecado en nuestras vidas, mis hermanos? Preguntémonos cada uno. ¿Hay un hábito pecaminoso que no he querido entregarle al Señor? ¿Hay un pecado que lo he acariciado por muchos años, por muchos días, por muchos meses? ¿Hay un pecado que aún no deseo que el Señor quite de mi vida de manera total y progresiva? Mis hermanos, no sea como aquellos que dice el Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley de Jehová, su oración también es abominable. Esta palabra es particular, abominable, y es unas náuseas horribles por querer vomitar. Cuando vemos algo asqueroso, nos da unas náuseas de volver el estómago. Qué triste que el Señor no quiere escuchar nuestra oración y le dé náuseas al saber que no hay pecado confesado en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios es amoroso, pero también Él dice que abomina, odia la maldad y el pecado. Él es 3 veces santo y por lo tanto le da náuseas saber que un hijo suyo está orando en pecado. Esa es la realidad. ¿Cómo estamos pidiendo? Juan
14, si gustan acompañarme, el Evangelio de Juan nos habla acerca de la contestación del Señor cuando pedimos. ¿Pero qué pedir? No sabemos pedir como conviene. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, desde el 12 al 14, nos dice una gran verdad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mis hermanos, nos gusta este pasaje. Y creo que muchas veces lo hemos malinterpretado al decir en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que si pedía algo al Padre en su nombre, no lo dará. Y ahí tenemos muchas personas pidiendo un carro del año, pidiendo la mejor casa del fraccionamiento, pidiendo para nuestros deleites. Lamentablemente, hemos hecho del nombre de Jesús un amuleto supersticioso. Un amuleto supersticioso. En el nombre de Jesús yo digo esto, y esto tiene que pasar como si el Señor Jesús nos todo lo que nuestro corazón pide. Y pareciera que la máquina de los deseos del nombre de Jesús. Pero entendamos bien qué es lo que el Señor está tratando de decir aquí. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pedirás al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mi hermano, como un sándwich. La El Padre va a contestar en el nombre de Jesús es cuando queremos hacer mayores obras que las que el Hijo hizo. ¿Y qué obras hizo el Hijo? Glorificar al Padre, compartir de Jesucristo, adorar a Jesucristo. Esas son obras que el Padre contesta, son oraciones que el Padre contesta. Compartir el Evangelio, compartir del reino de los cielos, predicar las buenas nuevas. El Señor seguidores, muchos creyeron, pero en comparación a los que no creyeron, fueron pocos. Cuando el Señor se fue y ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo a la vida de los discípulos, de los primeros discípulos, el apóstol compartió con poder del Espíritu Santo. Y hubo más de 3,000 convertidos. En el partió del Evangelio. Mayores que estas obras harán. Pidan al Padre, pero para glorificar. Sea glorificado. Segunda de Corintios 12, 7, 9. Habla de la historia del apóstol Pablo cuando pide por su aguijón en la carne. Miren, mis hermanos, cuando entendemos que Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros porque no sabemos nosotros pedir como conviene. Un pastor lo dice así. Cada vez que el apóstol Pablo está orando, Señor, quítame este aguijón de la carne, Dios, el Espíritu Santo, dice, Padre, no se lo quites. Esa es la oración genuina y verdadera. Padre, quítame el aguijón de mi carne. Y el Espíritu Santo diciendo, no, Padre, no se lo quites. Y vuelve a orar el apóstol Pablo. Padre, quítame el aguijón que tengo en la carne. Posiblemente puedo servirte mejor sin un aguijón en la carne. Posiblemente puedo adorarte y servirte y compartir el evangelio de mejor manera si no hay dolor en mi cuerpo, si no hay aflicción en mi vida. Y entonces él ora por tercera vez,
te ruego que me quites este aguijón. Y el Espíritu Santo, no, Padre, no se lo quites. Y el Padre contesta, mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. ¿Entendemos cómo es esto? ¿Cómo intercede el Espíritu Santo? Porque no sabemos pedir como conviene. Dios, el Espíritu Santo decía, no, no se lo quites. Y Pablo decía, sí, quítamelo. Y el Espíritu Santo intercedía por él, por supuesto que sí, por todos los creyentes. Dice el hermano Hendrickson en uno de sus comentarios de este pasaje. Él cuenta una historia, una historia ficticia, es una ilustración. Había un pastor que había enfermado gravemente y toda la iglesia oraba por él. Era un excelente pastor, era un hombre íntegro, irreprensible, amaba a su iglesia. En verdad, su iglesia lo amaba a él. Cae postrado en cama, está en el hospital. No saben qué tiene. Él cae enfermo. Y toda la iglesia ora pidiéndole al Señor, Padre, te rogamos que le levantes. Lo necesitamos. Él es un gran apoyo para nosotros. Y el Espíritu Santo, hablando de esta historia, cómo el Espíritu Santo intercede y pide lo que nos conviene, Él dice, Padre, no se los des, llévatelo, porque se están apoyando mucho en el pastor y poco en ti. ¿Entienden, mis hermanos? ¿Comprendemos cómo el Espíritu Santo sabe, en verdad comprende lo que necesitamos? La iglesia estaba orando porque su pastor viviera, porque se apoyaba mucho en él. Y el Espíritu Santo le dice al Padre, no, llévatelo, porque se están apoyando más en él que en ti. Porque el Espíritu Santo sabe qué nos conviene, mis hermanos. Y entonces muchos dirán, bueno, si el Espíritu Santo sabe nuestra debilidad y está intercediendo al Padre por nosotros con gemidos indecibles, que solamente Él sabe cómo se comunica con el Padre en una manera apasionante por la vida de sus hijos, por la vida de los creyentes, entonces, ¿por qué oramos? Pues dejémosle que Él ore por nosotros. Él sabe, Él es Dios. La pregunta aquí, mis hermanos, es, ¿por qué oramos nosotros? Miren, mis hermanos, oramos porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Oramos porque Él es poderoso y nosotros débiles. Oramos porque Él es santo y nosotros somos corruptos. Oramos porque Él es misericordioso y nosotros somos implacables, sin misericordia. Oramos porque Él es bueno y nosotros somos malos. Oramos porque Él se dio en sacrificio y nosotros alguna vez fuimos incrédulos. Oramos porque Él es paciente y nosotros somos necios y desesperados. Oramos porque Él es luz y nosotros alguna vez anduvimos en tinieblas. Oramos porque Él es creador y nosotros somos su creación. Oramos porque Él es rey y nosotros somos sus siervos. Oramos porque Él es inmutable y nosotros somos cambiantes. Oramos porque Él es eterno y nosotros somos finitos. Oramos porque Él es el buen pastor y nosotros las ovejas. Oramos porque Él es rico en misericordia y gracia y nosotros estuvimos en bancarrota y nada nos pertenece. Oramos porque Él busca lo perdido, que a nosotros nos encontró cuando estábamos extraviados. Oramos porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Oramos porque Él es absolutamente sabio y porque nosotros somos torpes. Oramos porque Él todo lo sabe y todo lo conoce, pero nosotros no sabemos nada y no vemos más allá de nuestras narices. Oramos porque Él es fiel y nosotros somos infieles. Oramos porque Él manda y nosotros tenemos que obedecer. Oramos porque Él es soberano y nosotros no podemos controlar nada. Oramos porque Él hace su voluntad y nosotros decimos, sí, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Oramos porque Él nos dio gracia cuando no la merecíamos. Oramos porque Él nos dio misericordia cuando merecíamos su ira. Oramos porque Él vive en nosotros y nosotros morimos a nosotros mismos todos los días. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios.
inescrutables sus caminos. Por eso es que oramos, mis hermanos. Si no oráramos, entonces ¿cómo Dios, el Espíritu Santo, transformaría esa oración defectuosa para pedir como conviene a favor de nosotros? Él aún así lo hace, pero en verdad necesitamos orar a nuestro Padre, tener una vida de oración. El que no tiene una vida de oración continua, constante, enriquecedora y que llene toda sociedad y vacío de nuestro corazón, entonces no hemos comprendido una relación cercana con nuestro Dios. Él ha establecido que la relación con sus hijos sea a través de la oración, sea a través del conocimiento de su palabra y sea a través de él servirnos unos a otros en la comunión con la iglesia. Es por eso, mis hermanos, es por eso que tenemos que orar, es por eso que tenemos que ser disciplinados, es por eso que cuando menos queremos orar es cuando más tenemos que orar. El creyente que no vive una vida de oración es un creyente mediocre, es un creyente que sobrevive a su vida espiritual. El creyente que no tiene una vida de oración es un creyente que no ha conocido la magnitud que Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, te está escuchando y obre a tu favor para el bien de tu vida espiritual. El creyente que no tiene una vida de oración es un creyente que no ha conocido el poder y la magnificencia de su gracia. El poder de la oración, mis hermanos, no consiste en que nosotros oremos, consiste en quién escucha lo que oramos. El poder de la oración no consiste en hablar 3 horas al viento. Consiste que Dios nos humilla y quita la arrogancia cuando oramos cada día deseando ser y hacer su voluntad. El que no tiene una vida de oración no ha comprendido que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que no tiene una vida de oración no ha comprendido que su vida depende de ello. El que no tiene una vida de oración no ha comprendido entonces qué va a hacer allí en los cielos. Ignorar a Dios o hablar con Él. El que no tiene una vida de oración no ha comprendido que nuestro corazón necesita humillarse delante de la gracia de nuestro Dios. El que no tiene una vida de oración no ha comprendido que Jesucristo murió por eso, porque pudiésemos entrar al trono de gracia. Mis hermanos, los judíos temerosos entraban una vez al año a presentar sacrificio al Señor por sus pecados. Y nosotros, si no oramos, no comprendemos que el Señor murió y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos entrar 365 días al año, las 24 horas del día, con cualquier cosa que aflija nuestro corazón para glorificar al Padre. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué es lo que estamos orando? ¿Hay disciplina en nuestra vida de oración? ¿Oramos 5 minutos 3 veces al día por los alimentos? Y 5 minutos se me hacen muchos porque no podemos orar tanto por los alimentos, luego se enfrían. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración? Hay una historia, nos las contó un pastor cuando yo estaba ahí en el seminario, ahí en el instituto. Y es una historia de una madre, no recuerdo en qué parte de los Estados Unidos, pero estaba en los Estados Unidos. Y su hijo era patillero. Y la madre oraba todos los días por su hijo, que el Señor tocara su vida, que el Señor guardara su vida. Y la madre tenía orando años por su hijo, años por su hijo. Pero milagrosamente el hijo, cada vez que estaba en una situación de riesgo o de peligro, por un milagro se salvaba de perder su vida. La mujer cansada de orar y no ver frutos en la vida de su hijo, decide ya no orar. Y el primer día que ya no oró por su hijo fue el día que mataron a su hijo. La mujer comprende que ella oraba porque el Señor protegiera su vida.
Y ese día no oró y el Señor, bueno, en su soberanía y al final así eran las cosas. Su hijo murió. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oración nos protege como un escudo ficticio alrededor, no, mis hermanos. Sino que en verdad el Señor nos escucha. En verdad el Señor está al pendiente de lo que oramos. El Señor en verdad pone atención en lo que oramos. Mis hermanos, o yo a veces estoy orando. Y entonces cuando empiezo a orar, me vienen un montón de 1000 pensamientos que no tienen nada que ver con lo que oro. No sé si les ha pasado. A lo mejor yo soy el, el único pecador aquí en Zoom. Pero cuando yo oro, empiezo a orar y empiezo a recordar en qué me quedé en la serie de Netflix, que tengo que hacer el quehacer de la casa, que tengo que pagar aquello, que tengo que visitar a aquel hermano, que se me olvidó hacer algo el día de ayer. Y vienen un montón de pensamientos. Y uno otra vez me encuentro diciéndole al Señor, perdóname, porque no me concentro en lo que verdaderamente estoy concentrado. Tú estás poniéndome atención a mis palabras, pero yo no puedo concentrarme. Y entonces tengo que levantarme y orar en voz alta para escuchar lo que estoy orando y entonces concentrarme. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en verdad Dios pone atención a cada una de nuestras palabras, de nuestras motivaciones. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Mis hermanos, el poder de la intercesión de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, es muchas veces incomprendido, porque no hemos entendido que el autor de esas oraciones todo lo sabe. Él es omnisciente. Dice el Salmo que el Señor conoce todo lo que hacemos, aun cuando sepa de nuestra boca aun cuando salgan las palabras de nuestra boca, Él ya lo sabe. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si me voy a lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si me voy en el lugar de los muertos, ahí estás tú. Si me voy hasta el occidente o hasta el oriente, a donde me fuera, ahí estás tú. Ahí está Dios, el Espíritu Santo, mis hermanos. El autor de esas oraciones es Dios, el Espíritu Santo, omnisciente, omnipresente. Mis hermanos, para concluir y recapitular. Aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo, lamentablemente, no hay una intercesión de Dios el Espíritu Santo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque es necesario que cada persona y cada corazón se arrepienta de sus pecados y venga en arrepentimiento y fe en aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, si alguno está en tinieblas, vengo a mí y sígame, ya no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Mis hermanos, el que no ha creído en Jesucristo no ha conocido el descanso del Señor. El descanso que Dios, el Espíritu Santo, está orando por ti, que está intercediendo por ti, a favor de ti. No solamente el Espíritu Santo intercede aquí por nosotros desde la tierra, sino Jesucristo mismo intercediendo en el reino de los cielos a nuestro Padre Celestial. Cada vez que el acusador va y dice, oh, ya te fijaste en aquel que pecó, el Espíritu Santo está, Padre, ayúdalo. Y Jesucristo está diciendo, Padre, yo ya pagué por sus pecados. Y el Padre dice, glorificado sea el Hijo, porque dio la vida en obediencia a mí. Mis hermanos, concluyamos entonces que si hay pecado en nuestras vidas, debemos ir a confesarlo. Que si no hemos entendido las implicaciones de la intercesión de Dios y el Espíritu Santo, podemos sentirnos solos, podemos querer tirar la toalla.
Podemos sentir depresión y tristeza en demasía. Mis queridos hermanos, y aquí vienen unas palabras increíbles. Después que habla el apóstol Pablo acerca que Dios el Espíritu Santo intercede a nuestro favor, viene este pasaje famoso que recitamos, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. ¿Y por qué decimos eso, mis hermanos? Porque justamente si no fuera por la intercesión del Espíritu Santo, el apóstol Pablo no puede decir estas palabras. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, porque Dios, el Espíritu Santo, está intercediendo todo el tiempo, en todas las situaciones, en todos los momentos por nosotros. Y cada vez que oramos, porque no sabemos pedir como conviene, Él está ahí pidiendo. Yo quisiera presentarles a un hermano. En La Roca nos falla mucho el internet. Y el hermano en donde estamos aquí en su casa nos hizo favor de compartirnos el internet. Y justamente él ya tiene varios años conociendo al Señor. Y nos ha presentado, le gusta alabar al Señor. Y él compuso una alabanza acerca de este pasaje. Quisiera presentárselos y a manera de conclusión, mis hermanos. Si has entendido que Dios, el Espíritu Santo, está ayudándote, puedes comprender que todas las cosas te ayudan para bien. Si has comprendido que hay pecado en tu vida, confiésalo al Padre. En arrepentimiento y fe en la cruz de Cristo, confiésalo al Padre. Si te has sentido solo, sabe bien que no estás solo. Dios es fiel. Nos convino que el Señor se fuera. Ha mandado al Consolador. Él está intercediendo por nosotros. Adelante, mi hermano. El hermano Gabriel. Buenos días o tardes ya. Y de veras es una ventaja cantar con el Espíritu Santo. De tal manera que los que amamos a Dios estamos contentos, confiados, porque es una garantía. Aunque no pueda ver amanecer, confío en ti, Señor. Promesa de estar y de guardar, yo la creo. Llenas mi vida, mi Dios, confortas mi corazón. Todo me parece una bella canción. Me parece de un bello color, y cuando llega tristeza, la palabra así versa a los que te amamos, todo cuanto sucede
es para bien. Entonces, mis hermanos, en verdad, consideremos las palabras de nuestro Dios al decir que de igual manera el Espíritu Santo intercede a nuestro favor con gemidos indecibles porque no sabemos pedir como conviene. Y Él es nuestro ayudador y nuestro consolador. Comprendamos que Él en verdad desea que nosotros crezcamos en nuestra vida cristiana, que en verdad conozcamos a Jesucristo. Y si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesucristo, yo te ruego, ve a Cristo. Él dijo, si tú estás cargado y cansado, yo te haré descansar, porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si en verdad aún eres creyente y hay dolor y pesar en tu corazón, ven a Cristo que en Él hay descanso. Ven a Cristo que en Él hay descanso. Ven a Cristo que en Él hay perdón. Ven a Cristo que en Él hay esperanza. Ven a Cristo que Él te da una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No solamente esto es para los que no han creído en Cristo, es para también nosotros que creemos en Cristo en arrepentimiento y fe. Y hemos descanso para nuestras almas, mis hermanos. Es un gusto y un placer poder hablarles, escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas y los amo mucho. En verdad son una iglesia especial para mí. Algunos de ustedes los conozco, he tenido la oportunidad de comer con ustedes, platicar con ustedes, orar con ustedes. Les aprecio, mis hermanos, que Dios los siga bendiciendo y que Dios les siga prosperando en su vida espiritual, que sigan haciendo la obra aún con contingencia. Las cuatro paredes no nos impiden hablar del reino de los cielos. Un virus no nos impide hablar de la gracia de Cristo. La muerte no pudo, no va a poder ni podrá con la iglesia.